Bueno, buenas noches. ¿Me confirman porfa si me están escuchando? Sí, Sí, escuchamos. Ok, perfecto. Bueno, mi nombre es Jacqueline Vargas Velandia y junto a mi compañera Lucía Daza, pues hoy le vamos a presentar el tema de lepra o también conocida como enfermedad de Hansen. Bueno, primero vamos a iniciar contando un poco sobre la historia de la lepra en Colombia. Entonces tenemos que la lepra llegó a Colombia con los conquistadores y con los esclavos africanos en el siglo XVI. Las primeras referencias datan del siglo XVII en la región de Cartagena y a partir del siglo XVIII la política predominante fue el aislamiento forzoso. Para esto se establecieron los primeros hospitales o casas de leprosos. A finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, Colombia implementó un sistema de lazaretos o colonias de leprosos que era muy estricto y centralizado. Los más famosos fueron los de Agua de Dios en Cundinamarca, Contratación Santander y Caño del Oro en Bolívar. Bueno, estos lazaretos consistían en lugares de aislamientos en los que las comunidades tenían como sus propias iglesias, sus tiendas, las escuelas e incluso su propia moneda donde los enfermos vivían separados del resto de la comunidad. A menudo esta situación era de por vida. Esta política fue vista en su momento como la única forma de controlar la propagación de los tratamientos y la llegada de la zona en la década de 1940 comenzó a cambiar el panorama. En 1961 Colombia abolió las leyes de aislamiento obligatorio, permitiendo que estas personas con lepra que estuvieran curados o que estuvieran en tratamiento controlado se reintegraran a la sociedad, aunque el estigma pues todavía persistía. En la década de 1980 Colombia adoptó la terapia multimedicamentosa recomendada por la Organización Mundial de la Salud y a partir de entonces estos lazaretos o casas de leprosos se transformaron en hospitales o centros de atención general y pues muchos de esos habitantes ya curados decidieron quedarse en esas poblaciones. Bueno, ya iniciando a hablar sobre la enfermedad de Hansen, tenemos que esta es una enfermedad infecciosa crónica que es de progresión lenta y está caracterizada por la presencia de granulomas y neurotropismo, con preferencia por la afectación de piel y de nervios periféricos. Es causada por el Bacillus Mycobacterium lepra. En cuanto a la epidemiología a nivel nacional, En cuanto a la epidemiología a nivel nacional, de acuerdo con el Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública, bajo el evento del Código 450, hasta la semana epidemiológica 52 del año 2024, se notificaron 249 casos de lepra en el país. De estos 249 casos, 217 correspondían a casos nuevos, 23 a recaídas o recidivas y 9 casos a retratamientos por pérdida de seguimiento. En comparación con el año 2023, se observó que hubo una disminución promedio del 5% en el total de los casos notificados. Bueno, la incidencia nacional fue de 0,41 casos por cada 100.000 habitantes, que era equivalente a 0,04 casos por cada 10.000 habitantes, manteniendo así pues el cumplimiento de la meta de eliminación de la lepra que estableció la OMS, que era de menos de un caso por cada 10.000 habitantes. Bueno, en cuanto a en el 2024, el total de casos notificados, 47 de estos casos presentaron discapacidad de grado 1, que está caracterizada por el compromiso de la sensibilidad, y 25 de estos casos registraron discapacidad de grado 2, que está asociada a alteraciones funcionales y deformidades anatómicas. Esto corresponde a una tasa de discapacidad por lepra de 0,47 por cada millón de habitantes, cumpliendo con la meta del Plan Decenal de Salud Pública 2022-2031, que está fijada en 0,58 casos por cada millón de habitantes. Bueno, acá a nivel de Colombia, la incidencia fue mayor en hombres, con una incidencia de 0,45 por cada 100.000 habitantes, y en mujeres fue una incidencia de 0,37 casos por cada 100.000 habitantes. Predominó en mayores de 65 años y se registraron 5 casos infantiles en Cartagena, Chocó, en norte de Santander y en Tolima.
En cuanto a la epidemiología a nivel mundial, bueno, tenemos que la lepra pues, es una enfermedad tropical desatendida que aún afecta a más de 120 países en el mundo con un promedio de 200.000 nuevos casos notificados anualmente. La eliminación de la lepra como problema de salud eh, definida por la OMS como una prevalencia inferior a un caso por cada 10.000 habitantes, se alcanzó a nivel global en el año 2000 y en la mayoría de los países en el año 2010. Según datos del 2023, los países como Brasil, India e Indonesia concentran más de 10.000 casos nuevos anuales, representando los mayores aportes mundiales, y otros 12 países en los que están Filipinas, Madagascar, Nepal, Nigeria, entre otros, notificaron entre 1.000 y 10.000 casos nuevos cada uno. 56 países no notificaron casos, mientras que 112 países registraron menos de 1.000 casos nuevos en 2023. En cuanto a la etiología, el agente causal, como lo dije anteriormente, es el Mycobacterium lepra, que es un bacilo ácido alcohol resistente, inmóvil y microaerófilo. Bueno, este fue descubierto por Gerard Hansen en 1873 y presenta un tropismo especial por las células de Schwann y los macrófagos. Se divide cada 12 a 14 días. En cuanto a la cadena epidemiológica, bueno, esta es una enfermedad infecciosa crónica causada por el Mycobacterium lepra y su transmisión va a depender de una serie de eslabones conocidos como cadena epidemiológica que permite entender cómo se propaga la enfermedad. Entonces, inicialmente el agente causal, que es este bacilo de crecimiento muy lento, que es capaz de sobrevivir por un largo tiempo dentro de las células nerviosas y cutáneas. El principal reservorio de este es el humano, especialmente aquellas personas que tienen lepra multivacilar no tratada. En algunos países también se ha identificado el armadillo como reservorio accidental, aunque su papel epidemiológico es limitado. En cuanto a la puerta de salida del agente, estas son las secreciones nasales y las lesiones cutáneas abiertas a través de las cuales el bacilo se libera al ambiente. Y el modo de transmisión es directo, principalmente por vía respiratoria mediante la inhalación de las gotitas expulsadas al hablar, al toser o al estornudar por una persona infectada. Y también puede ocurrir por contacto prolongado y cercano con lesiones cutáneas afectadas. En cuanto a la puerta de entrada, pues esta suele ser la mucosa respiratoria, aunque también puede ser la piel lesionada. Y pues por último, el huésped susceptible es toda persona con una respuesta inmunitaria deficiente o comprometida, en especial quienes mantienen exposición continua o prolongada al bacilo sin ninguna medida de protección. Jacqueline, aquí te quiero interrumpir porque luego se me olvida. Entonces, si quieres, Señora, regrésate la diapositiva, porfis. Exacto. Entonces, acá, pues, para hablar un poco como de lo que tú hablabas del agente causal, muy bien, pues, como siempre hemos escuchado, pues la lepra es causada por el Mycobacterium lepre. Sin embargo, esto es un descubrimiento, digamos que relativamente reciente, y es que en el 2008 identificaron otro bacilo y este es el Mycobacterium lepromatosis. Entonces ellos lo encontraron principalmente en población mexicana y encontraron que este Mycobacterium lepromatosis también causaba o se asociaba directamente al fenómeno de Lucio, que pues tú más adelante nos lo vas a mencionar. Pero entonces hoy en día debemos tener en cuenta que la lepra se puede producir tanto por el Mycobacterium lepre, que tú lo mencionaste, pero también por el Mycobacterium lepromatosis. Y ahora que pones esta cadena que me parece que está, pues las gráficas están muy bonitas, sobre todo porque si bien tú lo mencionas, esta es una enfermedad que se transmite de humano a humano, ahí pones la foto del armadillo. Y es porque también se identificó, digamos que esto también es relativamente reciente, que el armadillo de nueve bandas que se encuentra principalmente hacia el sur de Estados Unidos, sobre todo por Florida, se ha encontrado que este armadillo puede transmitir la lepra. Entonces, en este caso, la lepra también se puede considerar una zoonosis. Regularmente no conocemos la lepra como una zoonosis, pero en esta zona de Estados Unidos, sobre todo hacia el sur, pues también se considera como una zoonosis. Otra cosa para destacar que tú lo mencionaste es que para que exista, digamos que un caso probable de lepra, que pues ya lo vas a hablar,
tiene que ser por contacto estrecho y prolongado, ¿listo? En un paciente que sea contagioso. Entonces, el paciente contagioso, me imagino que también lo vas a mencionar, pero pues eso para destacar de esta cadena epidemiológica, que me parece que está pues muy visual para que ustedes no se les olvide lo que mencionamos. Ya puedes continuar. Ok. Bueno, en cuanto a las partes que afecta principalmente, pues las principales localizaciones son los nervios periféricos, la piel, la membrana mucosa, los huesos y las vísceras. Este bacilo requiere una temperatura de unos 35 grados para crecer, por lo que tiene preferencia por las zonas más frías del cuerpo, como la nariz, los lóbulos de las orejas o los testículos, y así también como las regiones en las que los nervios periféricos están más próximos a la piel. En cuanto a los signos y síntomas, las manifestaciones clínicas afectan sobre todo a piel y al sistema nervioso y son variables, van a depender de la respuesta inmune de cada persona. Entre los síntomas más comunes incluyen las manchas o placas hipopigmentadas o eritematosas con pérdida de la sensibilidad, el engrosamiento de los nervios periféricos palpables. Algunos de ellos son afectados con mayor frecuencia, sobre todo si la localización es más superficial, y la palpación de estos nervios es un componente esencial de la exploración física del paciente con lepra. También, entre otros signos y síntomas, tenemos las parestesias, la debilidad muscular y las úlceras traumáticas. En casos ya más avanzados, tenemos deformidades faciales como la aspasia leonina, la amadarosis, que es la pérdida de cejas y pestañas, las lesiones nodulares y lesiones infiltradas. Bueno, ¿cómo sospechamos la presencia de lepra? Entonces, esta sospecha debe surgir ante la presencia de lesiones cutáneas crónicas que no mejoran a ningún tratamiento convencional. También en aquellos pacientes que presentan pérdida de la sensibilidad, como por ejemplo corte o quemaduras que no causen dolor, lo cual indica que hay un daño nervioso. Además, también es muy importante considerar los antecedentes de viaje o de residencia en zonas endémicas, ya que el contacto prolongado con personas infectadas pues van a aumentar el riesgo de contagio. En cuanto a los factores de riesgo, bueno, la lepra va a estar relacionada con una combinación de factores tanto biológicos, sociales y ambientales que pues van a facilitar la transmisión del Mycobacterium leprae y el desarrollo de la enfermedad en personas que son susceptibles. Entonces, entre estos factores tenemos el contacto estrecho y prolongado con un caso multivacilar que no ha sido tratado. Este es el principal factor de riesgo, especialmente en el entorno familiar o en el entorno social inmediato. Sin embargo, el desarrollo de la enfermedad pues, va a depender de la respuesta inmunológica individual, ya que pues, muchas personas que están expuestas nunca llegan a enfermarse. Otro factor de riesgo son las condiciones de pobreza, los hacinamientos, la malnutrición y también el deficiente saneamiento, aunque el riesgo de transmisión, al igual que la inmunosupresión causada por enfermedades o tratamientos médicos. También hay factores genéticos como alteraciones en algunos genes que están asociados a la respuesta inmune, como el PAR2 y el PAR. También estos explican una mayor susceptibilidad de algunos individuos. En cuanto, bueno, esta enfermedad es más frecuente en hombres, aunque también puede afectar a las mujeres y puede afectar a cualquier edad, incluso a niños en contacto con casos activos. Además, también el desconocimiento y el diagnóstico tardío favorece la continuidad de la transmisión en la comunidad, así como también el abandono del tratamiento. Bueno, en cuanto a la clasificación, actualmente se reconocen dos sistemas principales de clasificación, uno que es la clasificación de Ridley-Joplin, que este va a describir el espectro clínico, el espectro inmunológico e histológico de la enfermedad, y también la clasificación operacional de la Organización Mundial de la Salud, que esta pues es empleada para fines diagnósticos, terapéuticos y epidemiológicos. Entonces vamos a iniciar hablando de la clasificación de Ridley-Joplin. Tenemos que esta clasificación fue propuesta en 1966 y se va a basar en las diferencias clínicas, inmunológicas e histológicas de la enfermedad y va a definir formas clínicas que van desde el polo tuberculoide de gran resistencia inmunitaria hasta el polo lepromatoso.
que es de escasa o nula respuesta celular y puede pasar por algunos estados intermedios o más conocidos como borderline. Bueno, iniciamos con la lepra indeterminada, que esta es la fase inicial de la enfermedad y se considera una fase inestable, ya que puede curarse espontáneamente o también puede evolucionar hacia una forma tuberculoide, dimorfa o lepromatosa. Esto va a depender de la respuesta inmune del paciente. Bueno, esta fase se va a caracterizar por presentar una o pocas máculas hipopigmentadas o eritematosas que van a tener bordes poco definidos, va a haber pérdida parcial de la sensibilidad, especialmente la sensibilidad térmica y pues ya en menor grado la sensibilidad táctil y la sensibilidad dolorosa. La sensibilidad profunda en este caso va a permanecer conservada y las lesiones se van a localizar principalmente en la cara, en los glúteos y en las extremidades. Esta es la fase ideal para hacer un diagnóstico precoz de la enfermedad, ya que pues al curarse no va a dejar secuelas. También tenemos la lepra tuberculoide, que esta va a corresponder al polo paucibacilar con una fuerte respuesta inmune celular TH1. Bueno, esta se va a manifestar con una a tres plagas asimétricas, eritematosas o eritomato hipocrómicas, de bordes bien definidos e infiltrados con tendencia a la configuración anular. Estas lesiones van a ser anestésicas, no van a tener sensibilidad ni al tacto, ni al calor o al dolor y se van a asociar con engrosamiento y dolor de los nervios periféricos. Bueno, estas lesiones usualmente se van a localizar en los glúteos, en las extremidades, en la espalda y la cara. También tenemos la lepra lepromatosa, que esta va a corresponder al polo multivacilar y va a estar caracterizada por una ausencia de inmunidad celular. Esto permite que la replicación con compromiso sistémico del bacilo y su diseminación a diferentes órganos. Se manifiesta con múltiples lesiones cutáneas. Estas lesiones van a estar diseminadas, son simétricas e infiltradas y pueden ser máculas, placas, pápulas, nódulos y tubérculos. Esto afecta de manera preferente a la cara, las orejas y las extremidades. Y en esta fase es donde se va a dar origen a la fase leonina, además también a la pérdida de cejas y pestañas y puede haber compromiso nasal con perforación del tabique o afectación ocular. En cuanto a la lepra borderline, esta es la forma más inestable del espectro y va a estar ubicada en el centro del continuo inmunológico. Los pacientes que presentan esta lepra pues van a tener múltiples lesiones cutáneas, estas lesiones van a estar infiltradas, van a ser asimétricas y de bordes irregulares y pueden tener zonas alternas de piel sana. El compromiso nervioso en esta fase es difuso y es variable y la vaciloscopia puede ser positiva. Bueno, continuando con la clasificación, entonces tenemos la lepra tuberculoide limítrofe, que esta es una forma intermedia e inestable, digamos, del espectro clínico, entonces está ubicada entre la lepra tuberculoide y la limítrofe. Entonces el paciente pues conserva una respuesta inmunológica celular moderada que limita parcialmente la multiplicación del bacilo, entonces se caracteriza por varias lesiones cutáneas, digamos, de 2 a 10, de tipo placas hipopigmentadas con bordes irregulares y pérdida parcial de la sensibilidad, especialmente táctil y térmica. Entonces, estas lesiones además, digamos, suelen ser asimétricas y pueden mostrar, digamos, áreas de piel sana entre ellas. Es común también, digamos, el engrosamiento de los nervios periféricos con síntomas de neuritis o pérdida sensitiva localizada. Y en la vaciloscopia, pues suele ser negativa o muestra, digamos, escasos vacilos. Y la histología pues revela granulomas epitelioides bien formados. Ya en cuanto a la lepra limítrofe, se sitúa en el centro del espectro inmunológico y representa, digamos, la forma más inestable de todas. Entonces, el sistema inmune controla parcialmente la infección, lo que genera una presentación clínica mixta y variable. Entonces, se manifiesta con numerosas lesiones también cutáneas, digamos, y está en mayor cantidad de 10 o más,
de tipo placas o máculas infiltradas eritematosas de bordes difusos asimétricos con zonas alternas de piel sana, como evidenciamos en la imagen. Entonces, la pérdida, digamos, de la sensibilidad es irregular y el compromiso neural es frecuente y intensidad variable. Bueno, ya en esta diapositiva entonces podemos ver, digamos, los dos tipos principales de reacciones reactivas en la lepra, pues según la clasificación de Ridley-Joplin. Entonces, estas reacciones, digamos, ocurren en pacientes que ya están recibiendo el tratamiento y representan, digamos, una respuesta del sistema inmune, pues, frente al vacino. Entonces, en cuanto a la reacción tipo 1, que también es conocida como la reacción reversa, se debe, digamos, a un aumento de la inmunidad celular que es caracterizada por un patrón de citoquinas T helper 1. Entonces suele presentarse en pacientes con formas borderline de lepra, es decir, digamos, intermedias, digamos, intermedias entre las formas tuberculoides y lepromatosas. Entonces, esta clínicamente pues, se va a manifestar con la inflamación de las células cutáneas ya existentes, la aparición de nuevas lesiones y la neuritis aguda dolorosa. Entonces, puede causar pérdida de la función nerviosa principalmente. Entonces, esta reacción además es considerada como una urgencia médica por este riesgo pues del daño neurológico que puede ocasionar. Y como observamos en la tabla, su principal manejo es con la prednisona. Además, también podemos observar en la imagen que pues, vemos, digamos, un ejemplo de esta reacción donde después están las lesiones más inflamadas y eritematosas. Ya por otro lado, digamos, tenemos la reacción tipo 2, que también es llamada el eritema nodoso leproso. Entonces, esta ocurre en pacientes con formas multivacilares como la lepromatosa y la borderline lepromatosa. En este caso el mecanismo es diferente, entonces hay una respuesta humoral exagerada con un patrón de citoquinas T helper 2 y formación de inmunocomplejo, entonces lo que genera es una vasculitis sistémica. Clínicamente se va a manifestar con nódulos eritematosos dolorosos, con fiebre, malestar general, dolor articular y digamos que en casos más graves puede afectar a órganos, digamos como el hígado, los testículos y los riñones. Como evidenciamos en la tabla, entonces el tratamiento de elección es la talidomina y también vemos, observamos un ejemplo que pues ahí se ven las lesiones, digamos que son más nodulares, profundas y compatibles pues con este eritema nodoso leproso. Lucía, antes de que continúes, si quieres, pues regrésate eso. Entonces, para hablar de esta clasificación de Ridley-Joplin, yo sé que puede ser confusa cuando la leen o cuando la estudian, pero entonces grábense de la siguiente forma. Como lo mencionó Jacqueline, hay dos polos o dos espectros de la lepra. Tenemos un polo lepromatoso y un polo tuberculoide. Entonces, ustedes se van a grabar que el polo lepromatoso es la forma anérgica de la enfermedad. Aquí va a predominar una respuesta celular disminuida y va a estar mediada por TH2. Mientras que en el polo tuberculoide, que es todo lo contrario, este va a ser el polo hiperérgico de la enfermedad, aquí va a haber una respuesta celular aumentada y la respuesta va a ser de TH1. Entonces, a medida de que la clasificación va yéndose de un polo a otro, todo va cambiando. Entonces, grábenselo así. Todo lo lepromatoso va a ser difuso, va a ser mal definido, a veces es muy difícil distinguir la piel afectada de la piel sana, suelen ser muchas lesiones, suelen ser simétricas y una característica importante que puede sonar paradójico es que el compromiso nervioso en la lepra lepromatosa, hablando inicialmente, es menor, es decir, el paciente te puede llegar con todas estas lesiones que ya ustedes mencionaron, estas placas que pueden tener configuración anular o numular, que pueden ser grandes, que van a ser mal definidas, que van a ser difusas, que van a ser infiltradas, pero el paciente aquí no tiene compromiso nervioso, es decir, sensibilidad, tacto, vibración, temperatura va a estar conservado. Entonces, ¿esto por qué ocurre? Está dado todo por el tipo de respuesta que se da. Entonces, al tener una respuesta tan baja, la inflamación granulomatosa va a ser menor y por lo tanto el compromiso nervioso va a ser más lento. Mientras que a medida que vamos pasando del polo lepromatoso al tuberculoide y cuando pasamos del lepromatoso, entonces ya pasamos por el borderline lepromatoso, por el borderline, ya por el borderline tuberculoide y ya llegando al tuberculoide, el compromiso nervioso va a ser mayor. Entonces, cuando ustedes a un paciente le llegue con pocas lesiones, que sean lesiones muy bien definidas, es decir,
una placa muy bien definida, que ustedes puedan saber dónde está dónde empieza y dónde termina la lesión, dónde está la piel sana y dónde está la piel afectada, y con un compromiso importante a nivel de la sensibilidad, del tacto, de la vibración, temperatura, ustedes deben sospechar que se trata de un polo tuberculoide. ¿Listo? Entonces siempre grábenselo así. Hay dos polos y entre esos dos polos hay varias clasificaciones, pero nos interesa saber que existen estos dos, que uno tiene una respuesta celular aumentada, el otro tiene una respuesta disminuida y que de acuerdo a esta respuesta van a ser las manifestaciones clínicas. ¿Listo? En cuanto a los, digamos que los principales estados de reactividad, también hay una forma más fácil de aprenderlo. Yo sé que también puede ser como un poquito confuso, pero entonces, la tipo 1 se llama de reversa. Entonces, si le ponemos lógica, ¿por qué creen que se llama de reversa? Es porque esta puede ocurrir, digamos que durante el curso de la enfermedad, pero es más común verla durante el tratamiento. Entonces, ¿qué ocurre acá? El paciente empieza a mejorar, ustedes ya le iniciaron un tratamiento, el paciente va muy bien y de la nada el paciente empeora. Entonces, el paciente empeora porque ahí tú lo tienes, se potencia la inmunidad celular con un patrón de citocinas TH1. Entonces, al potenciarse la inmunidad celular, la reacción granulomatosa va a ser mayor y digamos que las manifestaciones clínicas van a ser más escandalosas. Pero aquí uno no debe pensar en recaídas, uno no debe pensar en que el paciente está haciendo resistencia al tratamiento, porque a veces ocurre simplemente iniciar tratamiento con corticoides, prednisona más o menos a dosis de 0,5 a 1 miligramo por kilo, y el paciente empieza a mejorar. Una característica importante es que esta, como lo dice la tabla de la Boloña, es más común verlo en los polos tuberculoides. Casi nunca vamos a ver este tipo de reacción en los polos lepromatosos, es decir, este se da en una buena respuesta inmune. Y claro, o sea, si le metemos lógica, obviamente el paciente tiene una mejor respuesta inmune y se potencia esa respuesta inmune y por eso ocurre este fenómeno. Caso contrario, ocurre con el eritema nodoso leproso. Entonces, también para que no se les olvide, el eritema nodoso es una paniculitis. Entonces, ¿cómo se va a manifestar? ¿Cómo se manifiesta una paniculitis? ¿Y cómo se manifiesta una paniculitis? Con nódulos subcutáneos que van a ser duros y muy, muy, muy dolorosos. Entonces, otro tip que les doy para que diferencien, la paniculitis tipo eritema nodoso, no leproso, se presenta de rodillas para abajo. Cuando ustedes vean lesiones idénticas a un eritema nodoso, pero de rodillas hacia arriba, piensen que están frente a un eritema nodoso leproso. ¿Y qué es el eritema nodoso? Ahí tú lo dijiste perfectamente, es una vasculitis que afecta no solamente a la piel, sino también a otros órganos. Y el tratamiento aquí va a ser con talidomida. Entonces, ¿qué pasa con la talidomida? El paciente se pone gris cuando inicia tratamiento con talidomida y eso es normal. Ese también es, digamos que otra cosa que nos puede despistar, y es que el paciente tiene una vasculitis, nos llega gris y dijimos, no, el paciente recayó. El paciente recayó, empeoró de sus lesiones de lepra y simplemente es un efecto esperado de la talidomida. Entonces, para que pues lo tengan en cuenta. Ya continúa con el fenómeno de Lucio. Listo, Doc. Entonces, ahora tenemos el fenómeno de Lucia. Entonces, este es una complicación grave, pero pues poco frecuente de la lepra difusa lepromatosa. Entonces, se trata pues de una vasculitis aguda y destructiva que pues va a comprometer los vasos pequeños y medianos de la piel, produciendo una necrosis cutánea extensa. Entonces, clínicamente se va a caracterizar por la aparición de máculas violáceas o purpúricas ligeramente elevadas, que con el tiempo pues van a evolucionar a esta necrosis y ulceración, entonces dejando pues estas cicatrices atróficas. Entonces estas lesiones pues se van a observar con mayor frecuencia en las extremidades, aunque pueden extenderse a otras zonas y en algunos casos pues acompañan de ampollas. También digamos en este proceso se va a originar digamos por una vasculitis oclusiva que pues va a desencadenar o está desencadenada, digamos, por la liberación de mediadores inflamatorios, como lo que sería el factor de necrosis tumoral, la interleuquina 1 y 6, pues los cuales van a causar esta trombosis y necrosis del tejido. Pues también es importante recalcar que pues, este fenómeno constituye una reacción vascular severa y por eso requiere, digamos, este tratamiento urgente. Entonces en la imagen podemos observar que pues ahí se ven, digamos, las lesiones típicas de este fenómeno, que son estas zonas violáceas con necrosis y ulceración, que son pues, especialmente en los brazos y en las piernas. Bueno, ya continuando con la clasificación operacional de la OMS, entonces, digamos, la OMS lo que hizo fue
simplificar el sistema de Ridley-Joplin para facilitar, digamos, este diagnóstico y el tratamiento. Entonces, especialmente para los programas de salud. En esta clasificación pues, se va a basar en el número de lesiones cutáneas visibles y en el resultado de la vaciloscopia, agrupando los casos en dos categorías. Entonces tenemos la lepra paucibacilar, que este es un caso de lepra con menos de 5 lesiones cutáneas y una vaciloscopia negativa, que corresponde generalmente a las formas indeterminadas, la tuberculoide y la borderline tuberculoide. Esta pues, va a tener una baja carga basilar y pues una escasa capacidad de transmisión. Y tenemos la otra que sería la lepra multivacilar, que pues este es un caso de lepra con más de 5 lesiones cutáneas o una vaciloscopia positiva. Incluye las formas borderline lepromatosa y lepromatosa, tiene una alta carga basilar y potencial de contagio. Entonces requiere, digamos, un esquema terapéutico más prolongado. Bueno, entonces ya en cuanto al diagnóstico, principalmente este es clínico y se va a basar en tres signos cardinales, pues según la OMS. Entonces el primero tenemos lo que serían las máculas hipopigmentadas o levemente eritematosas, que van a tener una pérdida definitiva de la sensibilidad. Tenemos también lo que serían los nervios periféricos engrosados y bacilos ácido alcohol resistentes en la vaciloscopia o en la biopsia de piel. Entonces, cuando tenemos o existe, digamos, esa sospecha de la lepra, entonces podemos hacer el diagnóstico de diferentes maneras. Entonces, puede confirmarse primeramente por un hallazgo de bacilos en los raspados cutáneos, en los ganglios linfáticos o en las secreciones nasales. Entonces, esta muestra para la vaciloscopia se obtiene principalmente de los lóbulos de las orejas, la frente, el mentón, los antebrazos extensores, el dorso de los dedos, en los glúteos o en el tronco. Entonces, esta es lo que se va a basar, digamos, se va a utilizar en la tinción de Sil-Nielsen. Los bacilos se van a observar como de un color rojo sobre un fondo azul y esta cantidad de bacilos se mide, digamos, por el índice bacteriológico. Entonces, si son escasos, se asigna una cruz y cuando son abundantes ya se asignan 6 cruces. Bueno, también se debe tener, digamos, en cuenta la muestra de biopsia, entonces, de las lesiones cutáneas, entonces, especialmente pues en los casos sospechosos de lepra tuberculoide. Entonces, en esta imagen, digamos, podemos ver una biopsia con tinción Sil-Nielsen y se va a observar pues los múltiples bacilos alcohol resistentes, principalmente extracelulares, y algunos intracelulares formando agrupaciones denominadas los globis, que no sé si se alcanza a ver ahí, que están señalados con la flecha blanca. Que pues, estos son, digamos, hallazgos consistentes con el diagnóstico de lepra o pues la enfermedad de Hansen. Ya en cuanto a otros métodos diagnósticos, tenemos primero lo que serían las pruebas serológicas, que actualmente existen la determinación de anticuerpos antiglucolípido fenolítico 1 y reacción en cadena de la polimerasa, o sea, la PCR. Entonces, la determinación de los anticuerpos, digamos, es útil en pacientes con enfermedades multivacilar, pero pues esta es de poca utilidad, digamos, en pacientes con una presentación paucivacilar. Y pues la PCR ya sabemos que es altamente específica y sensible. También tenemos lo que serían las pruebas cutáneas, entonces entre ellas tenemos la prueba de histamina, que lo que se va a aplicar es una gota de esta al 0.001%, entonces se va a depositar sobre la lesión sospechosa y otra sobre la piel normal. Entonces se va a proceder a pinchar pues con la aguja, entonces se van a transcurrir unos 10 minutos y se registra el alcance pues de esta reacción de la roncha o pues el eritema. Entonces esta respuesta va a depender de la intensidad de las fibras nerviosas simpáticas. Entonces en las lesiones que son tuberculoides van a estar disminuidas, retardada o ausente pues esta reacción. También tenemos la prueba de pilocarpina, que esta pues, se va a aplicar una tintura de yodo sobre la lesión y en la piel normal antes de inyectar pues, la pilocarpina. Entonces sobre estas áreas se va a espolvorear, por así decirlo, un polvo de almidón que se va a colorear de azul si la sudoración es normal, dado que pues, la producción de esta va a depender pues, de la integridad de las fibras nerviosas parasimpáticas. Y en el caso de que estas lesiones fueran de lepra van a estar disminuidas. Y por último, pues tenemos la prueba cutánea con lepromina, que pues esta es una inyección intradérmica
al 0,1 cc, que pues que se le va a aplicar pues este reactivo de lepromina. Entonces se va a aplicar en la superficie flexora del antebrazo. Entonces la respuesta se va a interpretar pues de dos maneras. Entonces una reacción temprana pues va a estar llamada como una reacción de Fernández, y una reacción tardía es conocida como la... En la primera gaveta. ¿Para qué, hija? Para guardar el copete. Buenas noches, por favor, ¿La los que qué? de su Para micrófono guardar el encendido. disfraz que tengo de ella. Ah, ya, lleve uno para guardar la faldita, porfa. Bueno, y una reacción tardía conocida como la reacción de Mitsuda. Entonces la reacción de Fernández es sensible, pero puede mostrar una reactividad cruzada a otras micobacterias. Entonces se va a interpretar de 24 a 48 horas. Y ya la lectura de la reacción de Mitsuda se realiza a los 21 días, que esta pues va a indicar una resistencia. Entonces esta prueba es positiva cuando se produce un nódulo mayor a 5 milímetros. Entonces es importante también mencionar que estas pruebas principalmente son para una clasificación y un pronóstico, no tanto como para un diagnóstico. Entonces, Exacto, entonces antes de que pasemos al tratamiento, sí, pues el diagnóstico digamos que es clínico, sin embargo, hoy en día, como es tan infrecuente ver la lepra, regularmente el diagnóstico se hace por biopsia. Entonces, pues en la biopsia, y tal cual lo que tú dijiste, se usan dos tinciones. Sí, la más común es la de Sil-Nielsen, que tú lo mencionaste, pero nosotros usamos mucho algo que se llama fitefaraco, pero en ambas tinciones se va a ver rojo el bacilo cuando se ve y se va a ver agrupado formando globias, sobre todo en los polos lepromatosos. La baciloscopia se utiliza mucho en los centros de lepra, por ejemplo, en el Federico Lleras Acosta se usa mucho, sobre todo para seguimiento. Entonces, es tal cual como tú lo mencionaste, se va a hacer en las zonas más frías del cuerpo y es precisamente por lo que hablaba Jacqueline al inicio de la charla, el bacilo tiene predilección por las zonas de baja temperatura. Entonces, lo hacemos en el lóbulo de las orejas, en los codos, en las rodillas, también se puede hacer en la punta nasal y es tal cual como si quieres pon la fotico para que vean cómo se hace una baciloscopia. Así. Entonces lo que uno hace, pues ahí está bonito, cogemos un forceps y lo protegemos, incluso a veces lo que hacen es cortar una sonda Foley y se lo ponen en los extremos. Lo que vamos a tratar de generar ahí es una isquemia en la zona y vamos a puncionar. Lo que vamos a obtener es el líquido intersticial. La idea es que no salga sangre, solamente el líquido intersticial y eso lo vamos a extender y lo vamos a mirar al microscopio con tinción, ya sea de Sil-Nielsen o fitefaraco. ¿Listo? Pero si no tenemos forceps o pinzas o lo que sea, pues con el índice y el pulgar hacemos la isquemia de la zona donde vayamos a tomar la muestra y se obtiene pues el líquido intersticial. Así se hace la baciloscopia, tal cual como tú dijiste, con las cruces de acuerdo al resultado que obtengamos y pues eso nos va a ayudar sobre todo para seguimiento. Estas otras muestras, estas otras pruebas diagnósticas, pásalas. Las que mencionaste de últimas, sobre todo cuando hablabas de la lepromina, de la pilocarpina, etcétera, pues nos sirve más que todo para pronóstico o para saber si estamos frente a una lepra tuberculoide o lepromatosa. Acuérdate que en la lepromina, pues lo que vamos a ver es la respuesta inmune. Entonces, la lepromina va a ser positiva en la lepra tuberculoide y va a ser negativa en la lepra lepromatosa, precisamente porque pues no hay respuesta inmune. La pilocarpina, pues es lo que tú dices, simplemente para ver si hay compromiso nervioso y pues está principalmente afectada en la tuberculoide, por lo que decíamos, y también la estamina, pues va a estar positiva principalmente o disminuida en las formas tuberculoides, pero como tú lo pones ahí, son prácticamente para clasificar y para dar un pronóstico, pero no son diagnósticas. Y ya pues el anticuerpo antiglucolípido fenólico, estas digamos que se empezó a utilizar cuando se encontró que en las lepras lepromatosas estos anticuerpos estaban aumentados, pero solamente en las lepras lepromatosas. Entonces, volvemos a lo mismo, esto no nos sirve de diagnóstico, pero sí para ver pronóstico y clasificación, pero en la práctica clínica y en la vida real no se utiliza ninguna. Bueno, ya en cuanto al tratamiento, entonces en esta tabla pues podemos evidenciar el esquema entonces recomendado por la OMS,
que pues va, digamos, a mostrarnos tanto su forma multivacilar y pausivacilar. Entonces, en los casos multivacilares, es decir, más de 5 lesiones, el tratamiento pues va a incluir lo que sería la rifampicina, la clofazimina y la dapsona. Entonces, la rifampicina la vamos a administrar 60 miligramos una vez al mes, la clofazimina 300 miligramos una vez al mes y 50 miligramos diarios, y la dapsona 100 miligramos diarios. Entonces, esto con una duración total del tratamiento de 12 a 18 meses. Ya en cuanto a los casos pausivacilares, que son 5 lesiones o menos, pues se va a utilizar rifampicina y la dapsona en las mismas dosis durante 6 a 9 meses. Si en el caso de que tengamos reacciones inflamatorias, digamos, es importante o necesario administrar medicamentos adicionales como lo que sería la prednisona oral de 20 a 60 miligramos día, que pues se va a emplear más que todo para las reacciones de tipo 1, como se los había mencionado anteriormente, y la talidomina de 100 a 200 miligramos día, que en esta se utiliza principalmente para las reacciones de tipo 2 o pues el eritema nudoso leproso. También se pueden utilizar lo que serían los corticoides sistémicos, que se recomiendan principalmente para el fenómeno de Lucio, aunque digamos, la talidomina continúa siendo, digamos, un tratamiento de elección para las reacciones tipo 2, su teratogenia constituye también una importante limitación, y por lo demás no está disponible también, digamos, en muchos países en los casos de una lepra, en los casos de que la lepra pues, sea endémica. Entonces, otros fármacos aplicables a este tipo de reacciones son la ciclosporina, que se ha empleado, digamos, también en las reacciones de tipo 1, resistentes a los corticoides. También se puede utilizar la clofazimina, la cloriquina o los inhibidores de la fosfodiesterasa tipo 4. También tenemos lo que sería el tratamiento para los niños. Entonces, en este pues vemos que se va a ajustar la dosis pues según la edad, reduciendo proporcionalmente pues las cantidades de cada medicamento. Entonces, además, para las lesiones aisladas pues se va a recomendar una dosis única combinada de rifampicina de 600 miligramos, de ofloxacino de 400 miligramos y minoxiclina de 100 miligramos. Entonces, en cuanto a el esquema, cuando tengamos el caso de tener una resistencia, observamos en esta tabla las recomendaciones de la OMS, entonces, que va a depender pues del tipo de resistencia. Entonces, en el caso de la resistencia a la rifampicina, con o sin resistencia a la dapsona, pues se va a indicar un esquema diario durante los primeros 6 meses con ofloxacino y minoxiclina, y clofazimina seguido por 18 meses más con ofloxacino o minoxiclina. Esta pues se va a reemplazar, perdón, digamos, si el paciente no tolera la minoxiclina, esta sí será reemplazada por la claritromicina. Y finalmente, cuando hay una resistencia a rifampicina y ofloxacina, el esquema pues va a incluir la claritromicina, la minoxiclina y la clofazimina. Entonces, tanto en los primeros 6 meses como en los 18 meses siguientes. Entonces es importante también, digamos, mencionar los efectos adversos, digamos, aunque estos pues, medicamentos están utilizados en el tratamiento de la lepra, pues también, digamos, pueden producir todos estos efectos que pues hay que estar, digamos, vigilándolos cuidadosamente durante todo el tratamiento. Entonces, principalmente entre estos tenemos que la dapsona pues, puede causar lo que sería la metamoglobinemia, la anemia hemolítica y el síndrome de hipersensibilidad, especialmente, digamos, en pacientes con deficiencia de la enzima glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. La rifampicina puede producir lo que sería la hepatotoxicidad, además de reducir la eficacia también de los anticonceptivos orales y los corticoides, por lo que se debe pues también advertir al paciente sobre estas posibles interacciones. Y por último tenemos la clofazimina, que esta suele ocasionar resequedad y pigmentación grisácea o negruzca en la piel. Entonces, que pues este es un efecto reversible que pues va a desaparecer al momento ya de suspender el tratamiento. Bueno, por otro lado, pues tenemos las complicaciones, que estas se van a producir principalmente por el daño progresivo de los nervios periféricos, lo que genera pues esta pérdida de sensibilidad, de debilidad muscular
y lesiones tróficas que pueden dejar secuelas permanentes si no se trata a tiempo. Entonces, entre las secuelas más frecuentes vamos a encontrar lo que sería la fase leonina, que esta va a ser causada por el engrosamiento de la piel del rostro, la madarosis, que pues va a ser esta pérdida de las cejas, y la lesión nasal en silla de montar, que pues es un producto de la destrucción del tabique. A nivel ocular pueden aparecer lagoftalmos, anestesia corneal y ceguera por queratitis o úlceras. En las extremidades vamos a evidenciar lo que sería el daño de los nervios periféricos, que nos va a provocar pues estas úlceras plantares, resorción ósea o deformidades pues características, que como por ejemplo sería la mano en garra o los dedos en martillo. Y en los hombres específicamente pues puede presentarse orquitis, que pues puede causar lo que sería la esterilidad, y en algunos casos también se evidencia la ginecomastia. Entonces, en el manejo pues de la lepra también es fundamental saber cuándo tenemos que remitir, hospitalizar o dar de alta al paciente. Entonces, se debe remitir a aquellos pacientes que requieren una atención más especializada, por ejemplo, quienes presentan complicaciones neurológicas, reacciones severas o secuelas que necesiten una valoración por dermatología, neurología o pues rehabilitación. Los pacientes que necesitan una hospitalización, pues principalmente están indicados en los casos de leporreacciones muy graves, especialmente cuando hay compromiso sistémico, las úlceras, digamos, son muy extensas o tengan una neuritis aguda que requiere un manejo intenso y una observación continua. Y pues ya finalmente el paciente que ya sea de alta de una vez, que pues ya ha completado la totalidad de las dosis establecidas en su esquema de tratamiento y no presenta, digamos, ningún signo activo de la enfermedad. Entonces también es importante recordar, digamos, las estrategias de vigilancia para la lepra, que pues estas la podemos, digamos, clasificar en una vigilancia pasiva, activa y basada en la comunidad. Entonces, en cuanto a la pasiva, pues principalmente notificar al Sistema Nacional de Vigilancia en Salud, que todos lo conocemos y vigila, entonces a través pues, de la ficha individual 450, entonces solo los casos confirmados por laboratorio o por clínica de lepra. Entonces, para el diligenciamiento de estos datos, digamos, es necesario que se valide la calidad y pues la coherencia de las variables relacionadas en la configuración del caso. Entonces, en cuanto a la vigilancia activa, pues esta implica más que todo la búsqueda pues, activa de estos casos mediante la revisión de registros del Programa Nacional de Hansen, entonces de tarjetas de tratamiento, libros de pacientes, informes de laboratorio o el RAF. Entonces, durante la investigación de campo se deben identificar y, digamos, seguir los contactos para detectar estos casos ocultos y realizar un monitoreo de medios ante posibles alertas. Y por último, tenemos la vigilancia basada en la comunidad, que pues de acuerdo con la OMS, la vigilancia basada en la comunidad pues, va a ser esta detección sistemática y el reporte pues, de eventos o situaciones de interés en salud pública por los miembros pues, de esta misma. Entonces, este método no solo busca recolectar datos sobre el comportamiento del evento, sino también como comprender en general la situación de la salud en las comunidades. Pues todo esto ya con el objetivo pues, de detectar oportunamente nuevos casos, interrumpir, digamos, esta transmisión y prevenir las discapacidades. Y ya finalmente tenemos la prevención, que pues se va a tratar, digamos, en estrategias integrales que buscan interrumpir, como les mencionaba anteriormente, la transmisión, detectarla pues temprana y oportunamente. Entonces estas las podemos, digamos, agrupar en tres niveles, que sería la primaria, la secundaria y la terciaria, además pues de tener estas medidas de prevención colectiva e individual. Entonces, en la prevención primaria, pues el objetivo es evitar que aparezcan nuevos casos. Entonces, aquí se incluyen las acciones de promoción de la salud, como la educación de la comunidad sobre los signos de alarma y medidas pues, de autocuidado, así como la inmunoprofilaxis y la quimioprofilaxis en los grupos de riesgo. Ya en la prevención secundaria, pues se va a buscar detectar los casos de manera temprana y asegurar un tratamiento rápido y completo. Entonces, lo que ayuda pues a reducir esta transmisión y las complicaciones neurológicas. Y en cuanto a la prevención terciaria, pues esta se va a enfocar en evitar las deformaciones y en la rehabilitación en sí pues, de los pacientes ya que presenten algún grado de discapacidad, promoviendo pues su reintegración social y funcional.
Y ya en cuanto a la prevención colectiva, entonces esta la podemos dividir en ámbito hospitalario y ámbito familiar. Entonces, en el ámbito hospitalario, pues se recomienda mantener una adecuada higiene de manos para todas las personas que están en contacto con pacientes de lepra lepromatosa principalmente. Y ya en cuanto al ámbito familiar, los contactos domiciliarios pues deben ser examinados desde el inicio y controlados periódicamente durante al menos 5 años para poder identificar de manera oportuna cualquier signo sospechoso. Y ya finalmente, dentro de la prevención individual, vamos a encontrar dos estrategias clave que van a ser la inmunoprofilaxis, que pues necesitamos utilizar principalmente la vacuna del BCG, pues la cual nos va a ofrecer protección parcial entre un 56% y un 88% contra la lepra, especialmente en personas que aún no han tenido contacto con el bacilo. Y en cuanto a la quimioprofilaxis, pues esta va a consistir en administrar una dosis única de rifampicina a los contactos o personas de alto riesgo según su peso y edad. Entonces, esta medida pues ha demostrado ser efectiva para reducir pues la posibilidad pues, de desarrollar esta enfermedad en quienes han estado, digamos, expuestos a un caso activo. Muchas gracias, excelente charla. Felicidades a Jacqueline y a Lucía por su preparación, igualmente a la doctora Melissa por el acompañamiento durante la charla. No sé si la doctora quiera dar un último comentario. Bueno, no, pues muchas gracias Jacqueline y Lucía por la presentación, estuvo muy completa. Digamos que pues el tratamiento y las complicaciones es tal cual como tú lo mencionaste. No sé si quieres dejarme compartir pantalla un segundo, déjame y presentar ahora. Simplemente esto a mí me gusta que todo sea como muy visual, entonces les voy a mostrar cómo son los blister de la lepra, para el tratamiento de la lepra que usamos en Colombia. No sé si ven ahí, me confirman si ven mi pantalla. Sí se ve. Perfecto, entonces, estos son los blisters que utilizamos acá en Colombia. El laboratorio encargado es Novartis. Entonces, ¿cómo son estos blisters? Bueno, esta foto la tomé cuando hice pasantías en el Lleras hacen día de Hansen y ven lepra, lo que ustedes no se imaginan. O sea, eso de que en Colombia no existe lepra es totalmente falso porque veíamos muchísimos pacientes al día. Entonces, bueno, este blister se lo entrega al paciente el Ministerio de Salud. Entonces, esta parte de arriba, déjenme y señalo aquí con el puntero, no sé si ven. Si ven que estoy señalando, ay, pero esto es, bueno, la parte de arriba que está señalada acá con estas rayitas es la primera dosis mensual, ¿cierto? Entonces, como lo mencionaron en la charla, digamos que va a haber un blister para el tratamiento pausivacilar y para tratamiento multivacilar. Este es multivacilar, ¿listo? Entonces, el multivacilar, el tratamiento debe ser por 12 meses, es decir, un año. ¿Y en qué consiste? Entonces, esta primera dosis mensual consiste en 300 miligramos de clofazimina, va a tener 600 miligramos de rifampicina y va a tener 100 miligramos de dapsona, ¿cierto? Esto es la dosis que vamos a dar una sola vez al mes, o sea, el primer día, y esta dosis debe ser vigilada. Entonces, por eso se los da el Ministerio de Salud, ellos deben reclamar su blister mensual completamente gratuito y ellos se lo dan mensual con el fin de supervisar esta primera dosis que se haga así. Luego ellos empiezan por acá por el día 2 y el día 2 solamente tiene 2 tabletas que va a ser la clofazimina de 50 miligramos y la dapsona de 100 miligramos. Es decir, la rifampicina se va a dar solamente una vez al mes. ¿Listo? Para que no se les olvide. Entonces, primera dosis mensual, se repite todos los meses el primer día y luego van a continuar con los otros dos medicamentos, que es el mismo esquema de la pausivacilar. Simplemente acá le agregamos pues el tercer medicamento. Entonces eso como para que no se les olvide y pues sea como más visual para ustedes. De resto pues es todo lo que ya mencionaron. Las complicaciones pues es tal cual. Tener en cuenta
tener en cuenta que van a ser muy de acuerdo al compromiso nervioso, entonces si compromete el nervio facial, pues ya saben todas las complicaciones que va a tener, entonces si compromete el mediano, está la mano en predicador, si compromete radial, mano en garra y así sucesivamente. Y pues nada, el seguimiento uno regularmente lo hace por 2 años, entonces el paciente debe ir periódicamente por 2 años y ya pues ahí uno mira si hay recaída, si no hay recaída y pues todo lo demás, pero ya eso pues es más del dermatólogo. Pero pues nada, la charla estuvo muy completa, yo no sé si tienen alguna duda o pregunta o si todo quedó claro. Yo pues tengo un comentario, estuve leyendo sobre una vacuna que se está estudiando que es específica para la lepra. Entonces es algo que me parece bastante, bastante interesante. Uy, Doc, ahí sí me corchas, porque la única que medio conocía era la BCG, pero ahí me la dejas de tarea para buscarla, porque no. Más bien cuéntanos qué leíste. Bueno, les voy a compartir ahorita más tarde un artículo y pues esa es una vacuna que es basada en antígenos de Mycobacterium leprae con un adyuvante de TLR4 y pues en este momento se encuentra en ensayos, pues para el año 2024 se encontraba en ensayos en fase 1B y 2A. Entonces pues lo que hacen es un seguimiento, la vacuna se llama LepVax. Ah, buenísimo. Entonces ahorita nos compartes y leemos eso, porque sí, no había escuchado de esa vacuna. Bueno, entonces para concluir, muchísimas gracias a todos por asistir. Excelente charla. Nos vemos en una próxima. Chao.